Hola, muy buen día. Bienvenidos una vez más a Eri Podcast. Soy Randy Garvey. Me da tanto gusto estar con ustedes una vez más, que me acompañan de donde están. Y pues seguimos con esto de aprender, ¿verdad? Tenemos mucho que aprender. En el último episodio les compartí de la revelación que Dios me dio personalmente hace aproximadamente 20 años. Y me dijo, hay mucho que tú no entiendes. Y les recuerdo que una vez que Dios habló esto tan claro a mi corazón, me dio la libertad para aprender y para abrir, y aprender. Y en estos 20 años, una vez que yo entendí, hay mucho que yo no entendía. He aprendido muchas cosas nuevas, ¿sí? Hablamos un poco de la humildad, ¿verdad? En el último episodio, hablamos un poco de la humildad, de que tenemos que humillarnos a entender que hay mucho que no sabemos. Y si hay mucho que no sabemos, hay mucho que podemos aprender todavía. Hablamos de que el aprendizaje requiere un esfuerzo, porque el perezoso se cree muy sabio, ¿verdad? Porque es demasiado perezoso para minar, para leer, para buscar. Entonces hace otras cosas y se queda ignorante creyendo que es sabio. Entonces les animé de que a la hora apagan la tele, cierran el Face, lo que es tu maña, y que vayan buscando sabiduría de alguna forma, que lean, que busquen cosas que valen la pena escuchar, ¿verdad? Y hoy quiero hablar, porque como somos un podcast cristiano, pues la base de todo lo que hacemos es la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hablar con ustedes hoy es que tenemos que reconocer que la manera que nosotros interpretamos la Biblia tiene mucho que ver con nuestras propias experiencias. Ahora, por varias semanas hemos estado hablando de lo que la Biblia dice acerca de la mujer en el ministerio. La mujer, en el liderazgo incluso. Y hemos hablado mucho de esto. Pero uno que dice, no, pues así no lo entiendo yo. Ok, yo entiendo lo que quiere decir la persona. Pero, y alguien puede decir, así no interpreto la Biblia. Así como el apóstol está explicándolo, así no lo interpreto yo. Y eso es válido. De hecho, algo que quiero dejar bien claro es que aquí en este Eri Podcast no estamos cuestionando lo que la Biblia dice. Estamos cuestionando cómo nosotros interpretamos lo que la Biblia dice. Sí, la mayoría de los cristianos, yo creo, por lo menos nosotros aquí en el Río, no cuestionamos la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y tiene la razón. Lo que cuestionamos, lo que tenemos que examinar y cuestionar a veces, es cómo nosotros entendemos la Biblia, cómo nosotros interpretamos la Biblia. Porque yo puedo malinterpretar la Biblia. ¿A poco no has escuchado, por ejemplo, dicen que puede haber un choque, un accidente, lo que sea, y si la policía tiene 5 personas que estaban cerca y las 5 personas vieron el choque y ellos toman entrevistas separados de cada persona, lo más probable es cada quien va a contar un poquito diferente lo que vio. Va a interpretar los hechos un poco diferente. Entonces, entendiendo cómo es la naturaleza humana, nosotros debemos de entender, quizás la interpretación que yo tengo de la Biblia no sea la única manera de verlo. Porque así me enseñaron. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? De hecho, yo tenía un amigo, era mayor de edad que yo, y a veces me asombraba cuando él me decía, pues en la universidad nos enseñaron esto. Y yo pensaba, Dios mío, tiene como 40, 50 años que iba a la universidad. ¿A poco que no ha tenido unas ideas propias desde que estaba en la universidad? De esto se trata el aprendizaje. El aprendizaje quiere decir que yo
Estoy evolucionando intelectualmente, filosóficamente. Estoy aprendiendo nuevas cosas. Si tú estás citando lo que aprendiste como perico, citando lo que aprendiste hace 20, 30, 40 años, puede ser que estás estancado. Ahora, yo sí, déjame aclarar, yo aprendí cosas hace 40 años que sigo creyendo firmemente hoy, porque eran verdades. Pero he añadido a estas verdades básicas muchas otras verdades que yo no sabía, ¿sí? Hace 40 años. Yo recuerdo cuando salí del Instituto de Castellano, yo fui a San José, Costa Rica, en 1998, creo que era. Yo fui a San José, Costa Rica, pasé todo el año 98 en San José, Costa Rica, estudiando el castellano, ¿sí? Y entonces cuando yo salí del instituto tenía un montón de información, pero hombre, desde que yo salí ya con mis estudios y todo, yo podía conjugar las 14 conjugaciones de verbos en el español, bla, 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 pero he añadido un montón de nuevas palabras en el español, dichos, modismos, todo esto en los últimos 20 y tantos años. Y así es el aprendizaje. Seguimos aprendiendo. Pero lo que quiero que entiendan hoy, de hecho, el título que puse sobre este podcast es La experiencia influye sobre interpretación. Y les voy a comprobar con sentido común. No tienes que ser un genio para nada. Cualquier persona con una buena cabeza va a entender lo que ahorita les voy a demostrar. Les puedo demostrar que tu experiencia influye como tú lees la Biblia. Influye como tú interpretas la Biblia. Porque una vez más, no cuestionamos la Biblia. Cuestionamos nuestra interpretación de la Biblia. Y entonces, si tú puedes leer la Biblia, la misma Biblia que yo leo, y tú crees que las mujeres deben de callarse y tomar un asiento en la iglesia, y yo creo que deben de pararse y hablar, aunque estamos leyendo la misma Biblia, estamos interpretándola de dos maneras muy distintas. Y lo que influye sobre esto es nuestra propia experiencia. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. ¿Cuál persona iría y pagaría para ir a un taller de matrimonio dado por un soltero que nunca se había casado? Nadie que es medio inteligente. Si ese no se casó, ¿qué me va a decir de matrimonio? Porque el matrimonio va mucho más allá de teoría. Es que si uno no ha vivido el matrimonio, ¿qué nos va a decir a los casados? ¿O qué tal ir a un taller sobre cómo criar hijos por un cuate que ni casado ni hijos tiene? Uno dice, no, hombre, eso es una burrada. No, mejor hablo con mi abuela que tuvo 8 hijos y 50 nietos. Ella sí sabe, y es cierto. Ella sí sabe, porque tiene experiencia para acompañar a sus teorías, ¿sí? Es muy importante. Vamos a hablar en lo religioso. ¿Cuál pastor pondría una persona a enseñar una clase de qué significa nacer de nuevo si esa persona nunca había nacido de nuevo? Entonces el sentido común nos dice, no, esa es una locura. Hay ciertas cosas que para enseñarlas bien, debes de haber experimentado en tu propia vida estas cosas. ¿Cómo te voy a hablar cómo voy a enseñar una clase de chef si yo no sé cocinar? Si yo no, simplemente porque yo leí en un libro que es así, no, pues queremos saber que lo has probado, que te conste lo que nos estás diciendo por tu propia experiencia. Es por esto que diferentes iglesias leen la misma Biblia y la interpretan de diferentes maneras por su experiencia o
por su falta de experiencia. Por ejemplo, hay varios textos en la Biblia que hablan de hablar en lenguas, ¿verdad? Varios textos en la Biblia que hablan de hablar en lenguas. Pero hay muchos pastores que no creen en hablar en lenguas. ¿Cómo es posible que ellos pueden leer los textos de hablar en lenguas y interpretarlos de una forma que les hace pensar que, bueno, no es algo que Dios quiere hacer para ellos hoy? ¿Sabe por qué? Es porque no han hablado en lenguas. Si fueran llenos del Espíritu Santo y comenzaran a hablar en lenguas, y entonces interpretarían de otra forma estos versículos. La persona que nunca ha profetizado o que no cree en la profecía, pues una vez que experimenta la profecía, regresaría a leer la Biblia cuando habla de profecía y entenderían estos textos de otra forma. ¿Por qué? Por su experiencia. Es que tú no puedes entender plenamente algo que no has experimentado. Por ejemplo, yo podría decir a un joven, podría decir, mijo, ¿no te imaginas cómo se siente estar enamorado con una chica bella? Y él podría decir, pues explícame cómo es. Pues se siente así, se siente así, es que la piel, es que los cabellos se paran. ¿Cómo le voy a explicar? Cuando él lo experimenta, entonces sí, va a entender lo que significa ser enamorado, ¿sí? Entonces, algunas cosas tienes que experimentar. Ahora bien, entonces, tu experiencia espiritual afecta la manera que tú lees la Biblia, afecta la manera que tú interpretas la Biblia. Pero no solo esto, quiero decirles que tu experiencia con la verdad, porque gente tiene experiencias que no son buenas. Gente va a los brujos y tienen experiencias espirituales, pero demoníacas. Yo estoy hablando de las experiencias que da el Espíritu Santo, ¿sí? Y que no contradicen, por supuesto, la Biblia. Entonces, una vez que tú experimentas una verdad, esta experiencia te da autoridad. Ahora, le voy a comprobar esto en la Biblia, en Mateo 7, versículos 28 y 29. La Biblia dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces, lo que asombraba a la gente de Jesús no eran sus letras, porque sabemos que Jesús, creemos que era un carpintero, ¿sí? Antes de ser un rabí. No tenemos ninguna indicación que estudió con Gamaliel, como Pablo, o cosas así, ¿verdad? A lo mejor Gamaliel ni siquiera estaba. Pero, ¿qué es lo que impresionaba a Jesús? No dice, es que los títulos de Jesús. La gente estaba tan impresionada por todos los títulos que decía. No, dice, o que tenía. La Biblia dice que la gente estaba asombrada por la autoridad que Jesús tenía cuando enseñaba. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Cómo es que detectaron la autoridad de Jesús? Bueno, Jesús tenía autoridad por un par de razones, o se demostraba por una manera. Primero, los maestros de la ley, ellos tenían el hábito de citar el uno al otro. Se citaban el uno. Y los pastores todavía a veces hacen eso. Dicen, como dijo fulano de tal, como dijo el gran maestro como dijo este. Y Jesús no tenía necesidad de andar citando otros rabís, otros filósofos. ¿Por qué? Jesús decía a veces, han escuchado, pero yo les digo. Han oído, pero yo les digo. ¿Sí? Entonces Jesús hablaba con autoridad que no era común. ¿Y por qué Jesús podía hablar con tanta autoridad de la verdad de Dios, de la palabra de Dios?
Jesús podía hablar con tanta autoridad porque Jesús había experimentado esta verdad. Para él no era una filosofía hueca, no era una idea en el ahí, por allá. Era algo real que él recibió en revelación. De hecho, en Juan capítulo 8, versículo 28, Jesús dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ese no es, perdón. Es otro texto que les quiero mostrar. Ya. No, es este, perdón. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Sí, por eso Jesús podía hablar con tanta autoridad, porque ¿quién quien enseñaba a Jesús? Era el Padre. Sí, no era el rabí fulano de tal. Y yo no digo que está mal aprender de otros maestros. Yo soy un maestro. Pero no hay nada como aprender de Dios mismo. Yo sé que Dios me ha enseñado algunas cosas cuando yo he estado en intimidad de oración, leyendo la Biblia. Algunas verdades Dios me ha revelado, me ha hecho entender que nadie me los puede quitar. Pueden discutir conmigo como quieran, pero yo sé quién me enseñó aquella verdad y nadie me lo puede quitar. Entonces, no es lo mismo andar citando a tu profesor en la universidad hace 40 años y decir, no, Dios me enseñó esto. Yo sé quién me enseñó esta verdad y por eso yo sé que es la verdad. Y por eso yo puedo hablar con autoridad sobre este tema, porque sé que Dios me enseñó. Yo recuerdo hace muchos años, una señora me vino para decir que Dios le había dicho que divorciara de su marido. Yo conocía a su marido, conocía a ella, y le dije, Dios no te dijo eso. Y me dice, ¿cómo puedes decirme lo que Dios me dijo? Y mi respuesta es, pues yo le conozco y conozco su palabra y sé que Dios no te dijo eso. Y ahora, muchos años después, la evidencia de que Dios, no necesitamos evidencia, la palabra de Dios es suficiente. Pero sí, yo no tenía solo la Biblia, yo conozco a Dios. Y conocía a Dios cuando ella me dijo eso. Entonces yo tenía mi experiencia de conocer a Dios por el Espíritu Santo y conocer su palabra. Mi experiencia y la Escritura me convencieron de que la señora estaba mal. Y ahora, años después, como comprobación que yo estaba en lo correcto y ella sí estaba mal, es que ella ha sido casada 5 veces. Entonces, dicen que ahí está la prueba, pues ahí está la evidencia de que lo que estaba correcto y lo que no estaba correcto. Entonces, entiende que tu experiencia te ayuda a interpretar la Biblia o te puede ayudar mal a interpretar la Biblia si tienes malas experiencias, pero no estoy hablando de esto. Estoy hablando de meterte con Dios, con tu Biblia. Siempre debes de orar con tu Biblia cerca, con tu Biblia en la mano. Debes de orar la Biblia cuando oras, ¿verdad? Todo lo que sabemos de Dios básicamente lo aprendimos de la Biblia. Claro, Dios nos puede hablar cosas personales y todo el rollo, pero donde comenzamos es con la Biblia. Y llevamos nuestra Biblia a la oración y nos humillamos y decimos, Señor, enséñame tu palabra. Enséñame, yo quiero conocerte. Así es como yo comencé, con mi Biblia, orando, pidiendo a Dios que Dios me enseñara. Y yo estoy seguro que Dios te va a enseñarte a ti también. Con tu Biblia vas a tener una experiencia y así tú vas a llegar a ser una persona verdaderamente sabia. Quiero acompañarte en este viaje, quiero echarte la mano como pueda. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Hasta la próxima y bendiciones.